Quiero dejar con ustedes a el profesor Juan Enis, ¿no? Juan Enis es profesor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en filosofía con mención en filología románica por la Martin Luther Universität de Halle-Wittenberg y actualmente profesor titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en las áreas de filología y lingüística, investigador también de CONICET, fue tesista también de un importante romanista, Ralph Ludwig, ¿no? Y trabajó anteriormente en las universidades de Halle-Wittenberg, en Patagonia Austral, en Río Gallegos. Ha sido profesor visitante en la Albert Ludwig Universität de Freiburg, en la Universidad de Halle-Wittenberg y en el Freiburg Institute for Advanced Studies, y ha recibido también la beca George Foster para científicos experimentados de la Fundación Alexander von Humboldt, ¿no? Se especializa en la historia de los discursos legos y especializados sobre la lengua entre Europa y América a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y ha trabajado muchísimo justamente sobre la figura de Lenz. De hecho, junto con Darío Rojas publicó un número monográfico del Boletín de Filología dedicado precisamente a la obra de Lenz, y ha sido, como ya señaló la profesora Góngora, ha trabajado el epistolario entre Rodolfo Lenz y Robert Lehmann Nietzsche, junto con Claudio Soltmann. Dejo entonces con ustedes al doctor Juan Enis. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, nuevamente por la invitación, por poder participar aquí. Bueno, resulta fascinante además la diversidad de los enfoques, de lo que se va escuchando aquí, de todo lo que el legado de Lenz da de sí, y todo lo que podemos seguir aprendiendo. Por eso estoy muy agradecido y bueno, me disculpo de antemano porque no voy a poder participar de la reunión de la tarde, también por un compromiso. Bueno, tengo que dictar la última clase de un seminario que doy este semestre, y no tenía dónde ubicar esa última clase por ser viernes por la tarde. Bueno, entiendo que deberé renunciar a la presentación en PowerPoint, ¿no? Lo cual es una pena, dada la naturaleza del objeto que, bueno, viene con algunas figuritas, pero creo que podrá comunicarse más o menos adecuadamente a pesar de ello. Eh, si entre tanto llegara a aparecer la posibilidad de hacer la proyección, podemos acoplarla. Mientras tanto, si están de acuerdo, puedo comenzar con la exposición para no robar más tiempo. Sí, por supuesto, parte nada más. Por favor, Juan. Bien. Agradezco mucho también la mención de la profesora Góngora. Como comentaba recién Guillermo, recientemente nos hemos dedicado junto con un colega que tuve el gusto de conocer en el coloquio Lenz organizado por Darío Rojas hace ya algunos años, en 2016, Claudio Soltmann, que ahora se encuentra en la Universidad de Mainz, en Alemania. Con él estuvimos trabajando primariamente sobre el epistolario entre Lehmann Nietzsche y entre Robert Lenz y Robert Lehmann Nietzsche, y más recientemente también con el intercambio entre Lenz y Boas, además de otros materiales análogos de otros lingüistas, en algo que para mí sigue siendo un material relativamente novedoso, pero de mucho interés, ¿no? Por lo que digo, mucho de lo que puedo comentar aquí tiene un carácter un tanto inicial.
Como bien saben, el registro del intercambio epistolar entre los agentes de las diversas vertientes del campo cultural constituye desde época muy temprana un material de particular interés para las distintas formas e inflexiones de la historia intelectual y de las historiografías disciplinares, como un medio privilegiado de la sociabilidad letrada y espacio en el que pueden ocultarse diversos aspectos e dinámicas en el vasto continuum entre lo público y lo privado, en el que se juega la producción de saberes y representaciones, que es en definitiva lo que nos interesa. La investigación reciente se ha ocupado de subrayar el modo en el cual la expansión y la optimización de los servicios postales contribuyó al afianzamiento de formas de producción científica y a la institucionalización de determinadas disciplinas a través del intercambio de textos, de opiniones, de contactos, de materiales, de análisis, a través de estos sistemas de intercambio postal y a lo largo de distancias cada vez mayores en tiempos cada vez más reducidos. Este aspecto técnico, logístico, material, que ofrece además un plano de articulación entre lo público y lo privado, la práctica científica y las trayectorias biográficas de estos agentes, cobra espacial relevancia en aquellas disciplinas que se veían embarcadas en o impulsadas por un relevamiento cada vez más amplio y urgido de su objeto en distintas zonas del planeta, en algo que entrelaza su historia con la del proyecto colonial mayor en que su discurso cobra forma, algo que se mencionó hoy con respecto a esta idea, esta hipótesis de la inminente desaparición de las lenguas y culturas indígenas del continente americano, digamos, sería un claro ejemplo de eso, ¿no? En el caso de Lenz se apropia muy tempranamente esta idea, de esta noción del incendio etnográfico que difundía Adolf Bastian, ¿no? Eh, Así, de acuerdo con James Secord, que ha escrito un libro muy interesante sobre el asunto, la prensa mecanizada, la fabricación maquínica del papel, la distribución ferroviaria y la masificación del correo a partir de la implementación del famoso Penny Post, dan lugar a la mayor transformación en la comunicación que hubiera tenido lugar desde el Renacimiento, solo comparable con nuestra actual revolución suscitada por la comunicación electrónica. La postal, como la electrónica actual, también tenía sus impases. En relación al objeto carta, Armando Petrucci, que ha escrito un maravilloso libro sobre la historia de la práctica epistolar, Petrucci señala en el siglo XIX esta verdadera revolución en la comunicación, destacando los cambios que se operan en el propio objeto, ¿no? El uso del sello, la introducción del sobre, las estampillas, el carta más liviana, las tintas de color, la pluma de fe, la reducción de la propia modo del espacio entre la fórmula del salud, hacer de la carta algo más cotidiano, sencillo y de circulación cada vez más rápida y masiva. Y ya con respecto a la incidencia de este tipo de transformaciones en las ciencias en general, hay estudios como el de Ryan Ogilvy que destaca la necesidad de ponderar conceptualmente, que a mí me interesa en particular la noción de red, observando que en momentos de institución precaria o incipiente o meramente inexistente, es decir, momentos de institucionalización que se identifican un poco con los de nuestros siglo XIX, comienzos del XX, el estudio de estas redes epistolares ofrece la posibilidad de identificar una suerte de escuelas invisibles, digamos, conexiones entre estudiosos que aunque no estén organizados formalmente como las academias que conocemos, dan forma así a, bueno, lo que Raymond Williams llamaría formaciones científicas.
¿no? Pero de una forma quizás un poco más ligera, incluso más digamos, menos provista de sustento material. Eh, Así Ogilvy destaca que, al igual que en el resto de la historia de la ciencia, el desarrollo, la expansión de las redes de correspondencia científica han estado íntimamente ligados a la historia del Estado soberano, de la expansión y la explotación coloniales y de los conflictos y la cooperación internacional. Es algo que atraviesa por todas partes la obra de Lenz y su intercambio con otros científicos, ¿no? Esa relación con la idea de la relación entre lengua el Estado-nación chileno, las discusiones al interior del mundo hispanohablante que bien conocemos. Dice, bueno, que la correspondencia crea y sostiene comunidades nacionales e internacionales de científicos, transmitiendo ideas y material al tiempo que mantiene los lazos afectivos entre los colaboradores en estas empresas científicas, medio camino entre la inmediatez de la conversación y la realidad de la publicación, dice Ogilvy. La correspondencia desempeña un papel importante, aunque cambiante, en la creación de conocimiento. Al mismo tiempo, proporciona un mecanismo por el cual las ideas de la periferia de la ciencia han llegado al centro, borrando a veces, sin embargo, las identidades y los intereses de sus agentes. Todo esto lo podemos ver en la correspondencia entre lingüistas, lo podemos ver específicamente en la correspondencia de Lenz. Correspondencia entre lingüistas que, si bien fue objeto de especial interés para la investigación, por ejemplo, en el ámbito hispanoamericano, desde los años 70 del siglo XX contamos con excelentes ediciones, por ejemplo, de la correspondencia de Rufino José Cuervo. No es un terreno tan frecuentemente atendido en la disciplina. En 1989, uno de los referentes de la historiografía lingüística, Pierre Swiers, eh, junto a Daniel Droz y Jean-Claude Müller, señalaba una serie de lineamientos metodológicos para incorporar este tipo de materiales al acervo habitual de la historiografía lingüística, aduciendo que la correspondencia entre lingüistas constituiría un medio ideal para situar las ideas o las teorías en lo que él llama su contexto natural, de los participantes en el intercambio científico, de sus relaciones mutuas, y comprender la dinámica de una teoría o de toda una disciplina. La identifica como una ventana abierta a un laboratorio de ideas, muchas de las cuales nunca llegan a ser expresadas en las fuentes habituales, sobre un trasfondo de convicciones, prejuicios y prácticas que estas fuentes a menudo solo reflejan indirectamente. Sears, Roth y Müller llegan a concluir en que la correspondencia nos informa mucho mejor que cualquier otro tipo de fuente historiográfica sobre lo que él llama el living floor de los miembros de una comunidad científica, ¿no? Su lugar, desde grandes rasgos llamaríamos el modo de arraigarse en el contexto histórico al que pertenece una disciplina en particular, sobre las relaciones entre los miembros de la comunidad, digamos, sobre el modo de formarse núcleos, sobre las actitudes de los propios especialistas ante sus propias ideas. En el ámbito de la filología románica, se destaca recientemente, bueno, creo que ahí podría verse, voy a pasar al modo de presentación con diapositivas aquí. Esta es la página del archivo Hugo Schuchat, que fue mencionado eh, anteriormente a propósito del intercambio que sostiene Lenz con él a propósito de su trabajo sobre el papiamento, que es una referencia muy interesante, muy importante para el ámbito de la filología románica, porque es un archivo del que se ha hecho un relevamiento y una edición online accesible de acceso abierto, donde bueno, se encuentran no solamente todas o casi todas sus publicaciones disponibles, sino también eh, las 13.000 cartas conservadas de su epistolario. Las 13.000 cartas de Hugo Schuchat palidecen al lado de las 55.000 del otro corresponsal de Lenz, Franz Boas, pero hablan a las claras
de la inmensidad de las fuentes con las que, digamos, de la dinámica de esta circulación postal entre científicos y de la inmensidad del trabajo que queda ahí por hacer. Eh, el curador de este archivo, Bernhard Hurch, eh, insiste también en estas innovaciones que hemos mencionado, la aparición de la fotografía, la imprenta rotativa, la producción industrial del papel vegetal, la invención de la máquina de escribir, incluso el uso de la electricidad, como las nuevas posibilidades de comunicación que traen consigo una serie de cambios en la estructura de los medios portadores de conocimiento y información, así como en su organización institucionalizada, que a su vez generan nuevas formas de conocimiento e información. Esto incluye, digamos, la constitución e institucionalización de las disciplinas humanísticas y es de especial interés aquí de las filologías, un proceso que discurre por varios caminos entrelazados, desde la creación de la infraestructura universitaria, la aparición de las primeras revistas filológicas relevantes y la aparición de las primeras asociaciones profesionales, la formación de escuelas. Eh, bueno, aquí está la referencia. Digamos, lo que se produce entonces es esta internacionalización de las filologías, se generan asociaciones más amplias, intercambios más profusos y la aceleración del intercambio científico a partir del funcionamiento industrial del correo y finalmente la ampliación del espacio económico en el que funcionan y a partir del cual se definen, digamos, esta ampliación del espacio económico en el cual funcionan y a partir del cual se definen las lenguas y su interrelación va a conllevar una redefinición del propio objeto a partir de su ampliación y diversificación. En España y en América Latina este proceso de industrialización es también, como muchos otros, desparejo, esto es algo que se refleja en las dificultades repetidamente mentadas en la comunicación entre intelectuales del continente. Esto es algo que Cuervo, por ejemplo, lamenta todo el tiempo. Eh, y aquí también la relación con las disciplinas emergentes en las humanidades va a repetir en buena medida la infraestructura de la circulación de la información y otros bienes en el capitalismo industrial, digamos, donde el subcontinente es sobre todo proveedor de materias primas para su procesamiento en la metrópoli. Para el caso que aquí nos interesa, el del legado epistolar de Lenz, eh, todos estos elementos me parece que son muy importantes para tomar en consideración y comprender el modo de situarse institucionalmente de Lenz, para afilar su trayectoria que se ha sido comentada y abordada desde tan distintas y completas perspectivas, digamos, distintas perspectivas que nos ofrecen un panorama tan completo. Es decir, Lenz se forma ya habitando ese mundo de las revistas científicas de una especialidad consolidada, es justamente la saturación, digamos, del mercado académico de origen, digamos, lo que motiva en buena medida eh, su migración a Chile, eh, pero es digamos, este nuevo panorama lo que le permite una política consecuente digamos, de publicación y circulación de la información siempre en dos sentidos, sin perder nunca ese arraigo, ese posicionamiento en la lengua de su producción científica de origen, en las revistas y las editoriales del país de origen, mientras desarrollaba su obra en español en Chile. Eso puede verse en la obra publicada y pueden reconstruirse sus pormenores a través de los intercambios eh, que sostiene, y en ese sentido, eh, el, eh, el legado epistolar de Lenz, a medida que comenzamos a estudiarlo, nos permite
revisarlos por medio de esa comunicación. Aquí tienen un detalle, digamos, la mayor parte de este legado se puede encontrar en las ya mencionados sitios que albergan el legado material de Lenz, pero también, sobre todo las cartas firmadas por el propio Lenz, se encuentran en los archivos conservados de sus corresponsales, sobre todo en el archivo de Schuhart, en los Boas Papers, que también están disponibles online, quizás no en una edición tan cuidada, pero se puede acceder a las imágenes de las cartas enviadas y recibidas por Franz Boas. En las Biblioteca Nacional de Colombia con respecto al intercambio con Cuervo, pero también ya en forma editada en un libro, en la edición de Schütz del 76, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, de donde hemos sacado las cartas de Lenz para la edición del libro que contiene su epistolario con Lehmann Nietzsche, y aquí en La Plata, por mencionar los ejemplos con los que ya hemos trabajado, encontramos algunas cartas que intercambió con Arturo Postal. Eh, el, Hay bastante trabajo sobre los distintos epistolarios de Lenz, digamos, hay trabajos específicamente dedicados al estudio y la edición del epistolario, y otros digamos, que lo han incorporado al material de trabajo. Hoy se mencionó el trabajo de Silvio Moreira de Sousa y Johannes Müke sobre el intercambio epistolar con Hugo Schuhart. Eh, Comentábamos este libro de reciente aparición, pero también, eh, como pueden ver, no pueden ver, pero va a quedar muy chiquito. Lo que había preparado era aquí un pequeño mapa con la distribución, digamos, del intercambio epistolar de Lenz en el continente americano y hacia Europa o el interior del propio Chile, consignando solamente aquellos materiales que ya han sido objeto de estudio, ¿no? Bueno, se mencionó también hoy el trabajo de Barry Bellman, que consigna y transcribe las cartas con Aurelio Espinosa, bueno, intercambio con Franz Boas en Estados Unidos, Hugo Schuhart, Cuervo en París, y luego la mayor parte de lo que aparece consignado abajo son los intercambios con colegas en Argentina y Chile. El caso de Lenz en este sentido es un caso singular, pero no aislado, porque pertenece, digamos, porque no es el único, porque pertenece a una diáspora científica alemana que se reparte por distintos motivos concurrentes por todo el mundo y especialmente por América, y que establece una red de comunicación de la que participan ya los mencionados Boas, Lehmann, Nietzsche y Lenz, pero no solamente ellos, y porque combate el aislamiento que menciona recurrentemente en sus publicaciones, a través de estos intercambios en diversas modalidades. Por eso me interesaba como propuesta, a medida que avanzamos sobre este estudio de la correspondencia, preguntar un poco por los usos, digamos, no por el amor a la elaboración de tipologías, sino porque eso nos ayuda a comprender mejor los modos de circular el conocimiento, las lógicas de la producción colaborativa del conocimiento, aún ahí donde se encuentra con formas más débiles de institucionalización. Así vemos que en general no se trata solamente del intercambio, sino muchas veces de una voluntad formativa. En la primera carta que le dirige a Franz Boas, está aquí, digamos, lo primero que hace es enviarle sus trabajos, pero inmediatamente le pide indicaciones y material, justamente por el hecho de que ve la necesidad de lo que mencionaba Felipe Hasler hace un momento, en su programa para estudiar una lengua no indoeuropea, como el Mapudungun, que se le presentaba en su nuevo lugar de residencia. Se da cuenta que
con su formación de neogramático, indoeuropeísta, no contaba con las herramientas. La literatura relevante me es completamente desconocida, era y lamentablemente también inaccesible desde aquí. Ahí donde supone que la podría haber conseguido, no la tenía, no la había llegado a adquirir y ahí y en donde se encontraba ahora ya le resultaba inaccesible. Eh, lo mismo sucede con el caso de Schuhart, ¿no? Lo primero que hace es llegar a Europa, después de veintitantos años, ¿no? De 30 años casi no ver a la familia, es escribirle a Schuhart para que lo ayude a comprender lo del pavimento, para tener un intercambio, para realizar su aporte también al trabajo monumental que venía realizando Schuhart con las lenguas criollas, pero también para recibir lineamientos, instrucciones. También funciona mucho la dinámica de la asociación, de la complicidad, eso es algo que hemos visto trabajando, es muy interesante de seguir y por qué no también eh, nunca, eh, las curiosidades malsanas, por todo lo que tiene eh, de la, digamos, de la parte menos publicable de los intercambios, la asociación, digamos, la complicidad tanto con los colegas alemanes que forman parte de esa diáspora científica tan fuerte de finales del 19, especialmente en el caso de Lehmann-Nietzsche, donde es muy fuerte en el epistolario, no solo la asociación científica, el intercambio de materiales, que eso lo hemos mostrado en un trabajo publicado en el Romanistisches Jahrbuch, como Lenz le hace el aporte filológico a los trabajos antropológicos de Lenz en aportes que aparecen impresos casi con la misma, no solo copiados textualmente, sino casi con la misma estructura que le brinda Lenz, digamos, diciendo que esto se lo pasó Lenz, pero digamos, dan buena cuenta de esta forma de trabajo colaborativo. Eh, y también, nada, para quejarse de las desavenencias con los círculos de la intelectualidad, de las respectivas intelectualidades locales y de los movimientos hacia un lado hacia otro. Se mencionó la idea de los gringos lesos, dice, estos son sudamericanos, piensan que, bueno, y llama a los sudamericanos en la misma línea que se apropia esta idea de esta percepción de los gringos lesos, lo llama suezcanes, lo cual, si usted comprende mi latín, lo cual es la traducción al latín de un insulto muy fuerte en alemán, ¿no? Que a nosotros nos sonaría poca cosa, un chancho perro, pero en alemán es algo muy fuerte, más en el alemán académico de fines del siglo XIX. Eh, y también en el otro sentido, y el más conocido, digamos, del ejercicio de la docencia, de la formación de sus discípulos, de la transmisión del adoctrinamiento en algunos casos, pero también de la transmisión de conocimiento técnico para formar esa red al interior, para la colaboración en el relevamiento de los dialectos del Marco II, de la recolección de los materiales que requerían los estudios folclóricos y demás. Eso está muy presente en los análisis ya existentes sobre la correspondencia, tanto con Echeverría y Reyes, como con Mesoa, como con el propio Costa Álvarez aquí en La Plata. Yo creo que me estoy pasando ya del tiempo asignado, eh, pero la idea era mostrar, bueno, en el caso finalmente, ¿no? La asociación con Cuervo también es muy claro en plena polémica por el futuro del español. Eh, Lenz le escribe a Cuervo en repetidas ocasiones. Bueno, ahí en las cartas que había reunido Schultz en el 76 logramos agregar una más que estaba aquí, allí, digamos, donde están ustedes, en la UNCE, y que Schultz no había encontrado en su momento, donde el tono del intercambio, digamos, es el del apoyo de Cuervo, digamos, la búsqueda de una sociedad entre los científicos
digamos, aquellos únicos que en el ámbito de la producción en lengua española podían arrogarse el título de filólogos con base científica contra los embates de lo que se llama esa comunidad letrada que no los comprendía, y aprovecha manifestar su solidaridad con Cuervo y sumar contrincantes en esa polémica al juntar a la figura de Valera con la de Ernesto Quesada, que en Argentina bueno, se le había atacado el trabajo de Lenz, digamos, y le había cuestionado su seriedad. ¿No? Es esta carta que se encuentra en el fondo Lenz de la Universidad Metropolitana, donde justamente dice esto, que lo que me falta es en los países donde Cuervo, digamos, responde a esa carta de Lenz que les menciono, elogiando la voluntad del gobierno chileno de contratar un verdadero científico de la lengua. Finalmente, bueno, hay una serie de líneas de trabajo para seguir en este sentido, pero es una discusión que no quiero abusar del tiempo ya disponible. Me parece que para tomar solo lo del final, digamos, es un espacio propicio para indagar en cuáles son las estrategias de un intelectual como Lenz para constituir su lugar de inserción geográfico, social, institucional en un modo visible, legitimado en las redes de producción y circulación del conocimiento científico a las que provienen, las que le interesa insertarse, las que le interesa comenzar a construir. Hay mucho trabajo de construcción de las redes y, digamos, incipiente institucionalización en ese acervo epistolar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y por la invitación y por la escucha y la paciencia.